Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado por 2 horas y media muchas delegaciones referirse al tema de Venezuela, incluso los ponentes al principio, quienes tomaron 20 minutos cada uno. Yo les agradezco, digo esto porque les agradezco que la exposición que voy a hacer, no creo que sea más allá de 20 minutos, espero que no, pero sí tengan paciencia de escucharme, tal como nosotros hemos tenido la paciencia, cortesía, sentido de atención que hemos mostrado hacia ustedes. Por favor, escúchenos a nosotros y permitan que los periodistas y los medios de comunicación y sobre todo el pueblo venezolano, que es a quien yo verdaderamente me estoy dirigiendo hoy, nos escuche sin interrupciones. Después, si quieren, debatimos, pero déjenme hablar. Se lo digo porque he tenido la experiencia pasada donde se me interrumpe cuando hemos hecho un esfuerzo por no interrumpir a nadie en esta ocasión. Voy a construir un argumento. Son 6 argumentos que voy a presentar, para que no pierdan la paciencia. Son 6 argumentos que voy a dar. Y en esos 6 argumentos lo que quiero probar es por qué este Consejo Permanente está inhabilitado para tratar temas venezolanos. Eso es lo que voy a decir. Porque aquí no es confiable, este no es un lugar para tratar temas venezolanos. Déjenme escuchar los argumentos y después ustedes vean. Son argumentos no retóricos, están basados en fundamentos, en hechos, en datos, en la realidad empírica. Voy a tratar de usar el menor número de adjetivos, no voy a tratar de pelearme con todas las delegaciones, ese no es el propósito de hoy. El propósito es probar por qué este Consejo Permanente se inhabilitó a sí mismo para tratar temas venezolanos. Para decir, en principio, la región tiene graves problemas, que ciertamente necesitan una colaboración internacional para su tratamiento. Un escenario multilateral regido por principios de igualdad, amistad, independencia entre los estados, gobernado por el respeto a la soberanía, la autodeterminación, guiados por un verdadero interés de cooperación. Ese escenario es imprescindible si queremos realmente tener un impacto positivo en la realidad que nos rodea. Pero lamentablemente, ese no es el escenario de este Consejo Permanente. Este Consejo Permanente se ha convertido en un campo de confrontación para imponer los intereses de un grupo de países guiados por la potencia más importante de la región. Ese grupo convierte toda situación, cualquiera que sea, en una oportunidad para infligir daño a nuestro país. Es el nuevo concepto del conflicto, si no le quieren llamar guerra, es guerra, pero es conflicto permanente, con el que Estados Unidos funciona ahora, que todo se convierte en arma, todo. La información, la música, todo lo que sea, la religión. Esta mañana nos atacaron por la religión. Se sentó un señor ahí y dijo que en Venezuela había intolerancia religiosa y que había que tumbar el gobierno. Todo lo convierten en guerra, todo lo convierten en arma. Increíble. Bueno, aquí están haciendo lo mismo y lo vamos a probar. Este Consejo Permanente no pierde oportunidad para tratar de hacer cambio de régimen en Venezuela. Aquí ya lo dijeron varios, pero no quiero pelear con los varios. Voy a hacer un esfuerzo por no pelear con los latinoamericanos y caribeños. Los caribeños no hablaron hoy, no voy a pelear con ellos, pero no voy a hacer un esfuerzo por pelearlos con latinoamericanos. Verán por qué. Tiene un sentido lo que estoy diciendo. Este Consejo Permanente, como digo, se hace una convocatoria con el intento de usar este foro para darle cabida a los agresores a nuestros intereses nacionales en situaciones que, como lo han dicho el delegado de El Salvador, el delegado de Uruguay, delegado de Bolivia, delegado de Nicaragua, se pueden resolver cuando hay buena fe, cuando hay realmente intenciones de cooperar. Si esa existiera buena fe al principio, pudiéramos trabajar, pero como no existe, es imposible trabajar aquí. La OEA ya no es confiable para nosotros. Y vamos a explicar los 6 argumentos. Tengan paciencia porque lo que en apariencia parece estar fuera de orden, ustedes comprenderán que forma parte de la misma argumentación. Primer argumento. Me voy al año pasado, al 3 de abril. El 3 de abril de 2017 fue un día infame para esta organización, pues este Consejo Permanente, en una sesión, destituyó al presidente del Consejo, al embajador de Bolivia, quien hoy lo felicito en público, es canciller de Bolivia, el hermano Diego Pari. Lo destituyeron ilegalmente y se convocó una sesión espuria para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. En esa sesión, cuyas actas todavía hoy, después de un año, más de un año y tantos meses, un año y medio ya, un año y 6 meses, todavía esas actas no aparecen acá. En esa sesión se decidió aprobar una resolución contra Venezuela donde se le aplicaba la Carta Democrática Interamericana con 17 votos.
es decir, violando toda la institucionalidad de la OEA. Había 21 países, de esos 21 países, 4 abiertamente expresaron que se abstenían y, sin embargo, hicieron un acuerdo extraño, que está grabado, eso está grabado, está en videos en todas partes, y dijeron que se aprobaba con 17 votos. El fraude fue evidente, todo quedó registrado y es absolutamente comprobable. Nunca olvidaremos eso, nunca. Porque esa estafa todavía sigue siendo citada por muchos miembros de la organización como una resolución aprobada en Consejo Permanente, cuando en realidad es nula e inejecutable. Esa reunión, esa sesión estaba citada en el proyecto de resolución que no se presentó hoy, pero que rodó. Se citaba en los considerandos la reunión del 3 de abril como una reunión válida. Todo lo anterior lo recordamos para decirle al mundo cómo la OEA viola su propia institucionalidad cuando no tuvo reparo para destruir su credibilidad, solo si se trataba de agredir a Venezuela. Ese día fue definitivo para tomar la decisión de no continuar en esta organización y por eso nunca lo olvidaremos. Es el primer argumento. La OEA, cuando le conviene, viola sus normas. No hay Estado de Derecho, agrede y destruye su propia institucionalidad si el propósito es destruir a Venezuela. Segundo argumento. Otra vez, parece que no tiene nada que ver con lo que se discutió acá. Verán que sí. El 27 de junio del año pasado, del 2017, un helicóptero voló la ciudad de Caracas y se lanzaron granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. Esas granadas explotaron cerca de una escuela preescolar que tenía niños, porque fue como a las 10 de la mañana, en hora de clase. Fue un acto terrorista infame, un acto terrorista doloroso, un acto terrorista escandaloso. Hubiera ocurrido en cualquier país, todos nos hubiéramos unido a condenarlo. ¿Pero cuál fue la respuesta de esta organización? Silencio, estruendoso silencio. ¿Por qué acaso la vida de los venezolanos en ese momento no era igual a la vida de otros ciudadanos del mundo cuando son atacados por actos terroristas? Parece que no. No hace falta, señores miembros del mundo que nos escuchan, no hace falta estar de acuerdo con el régimen de Maduro si se trata de condenar un acto terrorista. No se valida a Maduro si se trata de condenar un helicóptero echándole granadas, lanzando granadas a niños. No hace falta. Usted no apoya a Maduro si condena a un terrorista tirándole granadas a niños. Pero nadie lo hizo en esta organización. Nadie lo hizo. Esto lo que nos llevó fue a entender cuáles eran los reales intereses de esta organización cuando se trata de condenar actos terroristas. El 4 de agosto de este año ahora, ocurrió un atentado contra la vida del presidente constitucional, legítimo y democráticamente electo de Venezuela, señor Nicolás Maduro. Un acto terrorista, drones, aviones no tripulados, cargados con explosivos en una avenida pública a la vista de todos, explotaron, que tenían toda la intención y el plan de provocar un asesinato en masa, no nada más del presidente, sino de un grupo de altos funcionarios y de público en general que estaba presente ahí. Provocó 7 heridos, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio. Un acto terrorista duro, terrible, macabro. Todos lo vieron. Más aún, en este territorio de este país, los Estados Unidos, salieron a la luz pública, señores, diciendo, sí, participamos en la organización de ese acto terrorista. Sí, lo volveremos a hacer. Cuídense que vamos otra vez por ustedes. Sí, el gobierno de Estados Unidos lo sabía. Lo dicen ellos en público. Y ahí están protegidos por el gobierno de Estados Unidos en territorio norteamericano. Algo hizo esta organización sobre ese tema después de un mes. Nada. No nada más un estruendoso, un escandaloso silencio. Ahí están. ¿Es que acaso la vida de los venezolanos cuando sufren terrorismo les importa a ustedes? Parece que no. ¿Cuál es el real interés de esta organización entonces? Si ni siquiera, otra vez, no hay que apoyar a Maduro para condenar un acto terrorista. Sin embargo, aquí nadie dijo nada, excepto, debo decir, la delegación de San Vicente que lo hizo en otros asuntos, en una sesión del Consejo Permanente, a la cual le agradezco infinitamente, como le agradezco infinitamente a los numerosísimos gobiernos, que no son precisamente la mayoría de este grupo acá, pero del mundo entero, que mostraron solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno, porque si hubieran tenido éxito, hubieran creado un caos, les parece lo que estaban buscando en Venezuela. Cuarto argumento. En este espacio se ha hablado del carácter humanitario, de las migraciones, la terrible situación económica de Venezuela, qué terrible todas las cifras que han dado. Pero excepto una delegación, la de Bolivia, nadie ha citado la agresión económica de Estados Unidos como una causa de lo que está ocurriendo acá.
Nadie ha pedido cesen las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Nadie lo ha pedido. ¿Y por qué será? Porque ignoran una causa central de la situación venezolana, que es el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, la guerra económica, señores. Es guerra, mire, es guerra lo que están haciendo, agresión económica. Es una guerra por medios económicos que el gobierno de Estados Unidos le está ejecutando a Venezuela sin necesidad de declararla, porque las guerras de ahora no se declaran. Porque el conflicto, cuando es por debajo del umbral, del nivel convencional, de las guerras tradicionales, la que uno conoce de las películas, de la Segunda Guerra Mundial, bombas, aviones, cohetes, ya no es así. Ahora no hay necesidad de tirar bombas para hacer daño, para dominar y para destruir. Y lo están haciendo. Y se felicitan por eso. Es un crimen lo que están cometiendo. Un crimen internacional. Un crimen contra los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Están haciendo sufrir al pueblo de Venezuela cuando nos limitan pagar alimentos, pagar medicina, cuando bloquean miles de millones de dólares que tenemos, cuando piden que nuestras empresas en Estados Unidos pasen sus beneficios o ganancias a nuestro gobierno, cuando congelan bonos venezolanos. Son miles y miles y miles de millones. El delegado de Brasil, con quien no quiero pelear, dijo que estaba preocupado por la situación de Venezuela. Nada más le recuerdo que su canciller dijo la semana pasada que Venezuela le vende electricidad al norte de Brasil. Se la vende. Feliz. Somos una relación bilateral felices de vender la electricidad al norte de Brasil. Brasil nos debe 40 millones de dólares por los últimos meses de electricidad. El canciller de Brasil dijo, no puedo pagárselo. ¿Por qué? Esos 40 millones de dólares que serían tan necesarios para todo su interés humanitario, ¿por qué no puede pagarlo? Porque los Estados Unidos nos bloquean. Y dijo, los Estados Unidos nos impiden pagarle 40 millones de dólares que le debemos por consumo de electricidad, la cuenta de electricidad, por consumo de electricidad a Venezuela, no podemos pagarlo porque los Estados Unidos nos lo impiden. ¿Es que acaso ustedes no ven lo que está ocurriendo? ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué Brasil no se quejó y dijo, queremos pagar, pero Estados Unidos no nos deja? No lo dijo, nadie lo reconoce. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es que acaso no se recuerda aquí que el secretario del Tesoro, el señor Steven Mnuchin, dijo el año pasado que Estados Unidos estaba haciendo todo su mayor esfuerzo para hacer el mayor daño económico a Venezuela? Queremos destruir la economía de Venezuela. Lo dijo abiertamente, no lo grabamos en secreto, no tenemos esa capacidad. Lo dijo en público, con descaro, con desfachatez, con desparpajo. Podemos buscar un diccionario y buscar más palabras. El punto es este. Reconocen abiertamente y se felicitan del daño económico que le hacen a Venezuela. Y luego vienen aquí a ofrecernos 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, cuando son miles de millones de dólares los que ustedes están congelando y destruyendo en la economía venezolana. Y lo reconocen y se felicitan. Es más, piden más. Bloquean el comercio internacional, bloquean las cuentas, operaciones financieras y las transacciones, bloquean la retención de recursos, bloquean la transacción de bonos, bloquean la venta de productos petroleros y nos aumentan los costos de transacción porque le meten miedo, una campaña de psicoterror a todos quien quiera trabajar con nosotros. ¿Qué respuesta ha dado la OEA ante la agresión económica, la guerra económica por estos medios? La guerra que produce efectos y produce sufrimiento, la guerra que es un crimen que produce violaciones masivas de los derechos humanos de los venezolanos. ¿Qué respuesta ha dado la OEA? Ninguna. Un escandaloso silencio otra vez. Estados Unidos es cómplice y la OEA es cómplice de los Estados Unidos, pues los Estados Unidos se felicitan públicamente de los efectos de sus violaciones masivas en los derechos humanos de los venezolanos. Y piden más castigos colectivos, y piden más daño al pueblo venezolano. Pero le voy a decir una cosa de por qué la OEA no es confiable. Aquí yo los escuché a todos ustedes felicitándose, qué ponentes más tan maravillosos. La señora del CIDH que dijo extrañamente que necesito información, y ya debe aclarar, porque ella dice que se debe identificar los cadáveres de las fosas comunes de los migrantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo nunca he escuchado en mi vida que hay fosas comunes de migrantes venezolanos y se debe hacer un esfuerzo por identificar los cadáveres. ¿Qué es esto? No entiendo. Yo necesito una grave explicación porque es muy delicado lo que dijo. Yo no tengo ninguna información de fosas comunes de migrantes venezolanos. Si la tiene, por favor, que la muestre. ¿De qué está hablando? Pero peor aún, aquí ustedes escucharon al señor Steven Seeley, presidente del Migration Policy Institute. El señor Steven Seeley se vino a llorar acá con nosotros, cómo estamos sufriendo los venezolanos, qué carácter humanitario, qué dolor, miren el sufrimiento, miren, y todos lo reconocieron, tremendo señor. Bueno, pues les informo que el señor Steven Seeley públicamente apoya las sanciones contra Venezuela y ha pedido más.
El señor Steven Seale dice, hay que bloquear la factura petrolera. El señor Steven Seale dice, hay que embargar el petróleo venezolano. El señor Steven dice, hay que disturbar o romper, destruir la capacidad de producción de petróleo de PDVSA. Pero peor aún, el señor Steven Seale, que está aquí sentado y lo toman ustedes como una gran autoridad, invitado por el señor secretario general, está de acuerdo con este programa. Él dice, debemos aplicarle a Venezuela el mismo programa que las Naciones Unidas le aplicaron a Irak, donde se le embarga el dinero, la factura petrolera a Irak, y se compra dinero a través de las Naciones Unidas en un programa que se llama Petróleo por Comida. Ese programa de Irak se lo debemos aplicar a Venezuela. Bueno, le informo que ese programa que se le aplicó a Irak produjo 150.000 niños muertos en Irak. Terrible, es la vergüenza más grande de las últimas décadas. Y el señor Steven Seale está ahí sentado, muy preocupado. ¿Qué es esto? ¿Cuán bajo vamos a llegar aquí? Es que no se dan cuenta de lo que están haciendo. El señor Steven Seale es responsable de las violaciones a los derechos humanos de Venezuela. Y aquí lo ponen como una autoridad. Revisen lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo. Es imposible que yo venga a calumniar al señor Steven Seale con de esta magnitud. Quinto argumento. Después de haber creado la crisis humanitaria, estamos en la crisis humanitaria y ahora pasamos a una nueva fase. Yo lo dije aquí en esta reunión hace 4 meses. Hay una narrativa que se quiere imponer. La narrativa es la del Estado fallido. Ya lo dijeron muchos de ustedes. ¿Por qué los venezolanos están sufriendo? Porque el gobierno es un gobierno criminal, narco, todos los insultos que le dicen. Un gobierno incapaz de ayudar a sus habitantes. Entonces, si tenemos un Estado fallido, se debe hacer un canal humanitario. Contra la voluntad del gobierno. Aquí lo dijo un delegado. Sin condiciones, creo que fue el propio delegado de los Estados Unidos que dijo, que no se meta el gobierno. Es decir, abramos un canal tipo Siria, donde nos metemos en contra de la soberanía del gobierno venezolano y nosotros vamos a ayudar a los venezolanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que crea las condiciones y viola masivamente los derechos del pueblo venezolano, ahora aparece como el salvador del pueblo venezolano. Dice, el canal humanitario es la solución, pero como el gobierno venezolano es un gobierno criminal, debemos imponerle el canal humanitario. Y aquí viene la fabricación del problema de la migración y convertirlo, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora en el quinto argumento, la securitización de un tema socioeconómico. Ahora ya no es un problema humanitario, no, ahora es un problema de seguridad, la paz regional está en peligro. Esa es la nueva narrativa, una escala superior de la agresión. Ahora, Venezuela es un peligro para sus vecinos. Venezuela hay que, de algún modo, frenarla. Y ya se acabaron los medios políticos. Vamos a salvar a Venezuela por la fuerza. Vamos a destruir a Venezuela para salvarla. Vamos a aplicar la fuerza militar porque es el único recurso que nos queda. Esa es la nueva narrativa. Pero no es de ahora, tiene años. Ya en el 2015, el almirante Kelly, quien por cierto hoy es el jefe del gabinete de la Casa Blanca, pero en aquel momento era el general comandante del Comando Sur, ya dijo que estaban preparándose para la crisis humanitaria en Venezuela y que estaban dispuestos a aplicar la capacidad militar de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos. Tenía poderes de predicción enormes el comandante Kelly. 3 años atrás ya sabía lo que venía. Poder enorme de predicción, de ver futuro, visionario el comandante Kelly. El comandante Kelly ya decía que estaban listos y que el desastre que era Venezuela iba a permitir que ellos actuaran. Pero luego, ¿qué pasó? El comandante Tit, quien es el actual comandante del Comando Sur, dice lo mismo, estamos listos para actuar y lo que necesitamos es coordinación con las fuerzas regionales. Para la coordinación de las fuerzas regionales enviaron al secretario de Defensa, el general Matis, quien fue por toda la región diciendo debemos actuar en conjunto ante la crisis venezolana, que ya no es una crisis humanitaria, ahora es una crisis de seguridad. Ahora Venezuela es un peligro, somos peligrosos, ¿entiende? Y tiene que aplicar la fuerza militar. El ruido de sables, hecho por estos militares, va a un aumento. Y después del ruido de sables tenemos al propio presidente Trump, quien el año pasado dijo, estoy dispuesto a usar la fuerza militar contra Venezuela. Y no nada más lo dijo, lo repitió e incluso apareció un artículo hace 2 o 3 semanas de investigadores que dijeron, no nada más que no fue un desliz, fue una discusión intensa
dentro de la Casa Blanca, donde sus asesores trataron de convencerlo de que era un error, pero él se impuso y habló en público y habló hasta con presidentes de América Latina diciéndole qué piensan ustedes si yo uso la fuerza militar contra Venezuela. El año pasado, muchos presidentes le dijeron, una locura, no tiene sentido. Ok, parece un desliz y que se les olvidó, ¿verdad? Pues no. Hace 2 semanas, la señora Sarah Sanders, quien es la secretaria o jefa de relaciones de prensa con los medios de la Casa Blanca, cuando se le preguntó, en una de las preguntas sembradas, porque hay que aprender, todos tenemos que aprender aquí un poco, esas preguntas se siembran en las conferencias de prensa, mire, ¿cuáles son las opciones sobre Venezuela? Y la señora respondió, todas las opciones están sobre la mesa, significando incluida la opción militar, una amenaza de uso de la fuerza militar contra Venezuela. ¿Por qué? Por los migrantes. Eso es lo que están diciendo, que por eso es que tienen que atacarnos militarmente. Pero no nada más eso. Ya cuando el señor Mike Pompeo era director de la CIA, él dijo que estaba trabajando con países de América Latina para derrocar al gobierno, abiertamente. El secretario Tillerson lo dijo, estamos haciendo todo lo posible por derrocar a Maduro. Y luego, ahora, apareció una de las personas que ustedes ya conocen, porque ha maltratado e insultado a buena parte de los miembros de esta organización. Legendario. El senador Marco Rubio, quien es el jefe político de incluso el señor Carlos Trujillo, embajador acá, que trabajó con él en la campaña electoral en Florida, y quien es el jefe político del señor Claver, Mauricio Claver, quien es ahora el nuevo asesor de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, quien le buscó dinero en su campaña cuando se quiso lanzar de presidente. Es decir, el grupo Rubio tiene enorme influencia en la política de la Casa Blanca hacia América Latina hoy. Bueno, el señor Rubio dijo hace una semana que ya él abandonaba toda esperanza de no usar la fuerza militar en Venezuela. Él dijo, ya llegó la hora, ya se acabó, vamos a usar la fuerza militar, y lo acabo de discutir con el señor John Bolton, lo involucró, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional para el presidente Trump. Lo discutimos y dijimos, ya no hay manera. Hay que usar la fuerza militar contra Venezuela. Eso ayuda a la crisis humanitaria, eso ayuda a los migrantes. Eso ayuda a solucionar los problemas de Venezuela. Eso ayuda a solucionar los problemas de América Latina. Eso ayuda a la OEA. Pero él lo dijo, ya se acabó. Es más, dijo, presidente Trump va a actuar y va a actuar sin aviso, porque así es que él actúa. Actuará sin advertir a nadie. Soltó esa bomba el señor Marco Rubio. Ya, eso es gravísimo. Eso es una amenaza de uso de la fuerza. ¿Y qué dice la OEA ante todo lo que he dicho? Silencio. No les importa. A Venezuela se la pueden llevar por delante y no les importa. No he visto a nadie aquí condenando eso. Pero más aún, sexto y último argumento, señora presidenta. Hace 2 días, el embajador Carlos Trujillo, quien se sienta aquí, no está, lamentablemente, porque lo hubiera querido decir en su propia persona directamente, estaba en la ONU, en el Consejo de Seguridad, atacando a Nicaragua y a Venezuela, por cierto. Dijo en un programa de radio, y si quiere lo pongo, porque tengo la grabación ahí lista para que si alguien cree que miento, ponemos la grabación y todos escuchamos lo que dijo el señor por su propia boca. Pero dijo varias cosas gravísimas. Representante de Estados Unidos ante la OEA dijo lo siguiente. 1. Amenazó la integridad física de nuestro presidente. Dijo, se la juega si se atreve a venir al territorio norteamericano. Se la juega. Lo amenazó. Ese no es un trato diplomático. Amenazó la integridad física de nuestro presidente en un contexto cuando personas que participaron en un atentado terrorista contra nuestro presidente están siendo protegidas por el gobierno de Estados Unidos públicamente. No es para tomarlo a broma, no es un desliz, no es humor negro. Es muy serio lo que dijo. Y luego, escalando su agresión, miren lo que hizo. El señor Carlos Trujillo dijo que él pedía, junto con la misma línea del senador Marco Rubio, que se escalara ya la fuerza militar, ya está, hay que salir de Venezuela. Y dijo que tenía que ser una fuerza militar multinacional. Esta es lo más grave que yo voy a decir hoy, es esto. El señor Carlos Trujillo dijo en público que no era Estados Unidos la que iba a invadir a Venezuela, como pensamos nosotros con todas las amenazas. No. Quien va a invadir a Venezuela
son las fuerzas multinacionales de Brasil, Chile, Colombia y Perú, a quienes le pidió que tomaran una decisión muy difícil. Les toca tomar una decisión muy difícil para usar las fuerzas militares porque el problema de Venezuela ya pasó. Lo dijo. Es decir, ya sabemos que la guerra no es de Estados Unidos contra Venezuela, sino que Estados Unidos está empujando una guerra entre latinoamericanos, que nos matemos nosotros. Por eso es que hoy no voy a pelear con los hermanos latinoamericanos y caribeños, porque Estados Unidos está pidiendo que nos matemos nosotros. ¿Entiende? Estados Unidos equipa, paga, instiga la guerra y luego nosotros ponemos las vidas. Somos carne de cañón en esta jugada. Y eso es lo que vengo a denunciar ante el mundo. Nos están usando como carne de cañón. Por favor, despertemos. La guerra es lo más inhumano, lo más cruel. En la vida no hay nada peor que la guerra. No se puede jugar irresponsablemente a los llamados a la guerra. Y lo peor es que esta guerra está guiada por la codicia, por el odio, por la venganza, por negocios. Pero se está haciendo para salvar a Venezuela. Esas son las órdenes que están dando. ¿Qué ha dicho la OEA frente a esto tan grave? Hoy no escuché nada. Era una buena oportunidad para que alguien dijera, condenamos lo que dijo el señor Carlos Trujillo. Nadie lo ha dicho. El señor Carlos Trujillo incluso dijo que él ya sabía cómo iba a ser la guerra, cómo iba a comenzar. La guerra iba a comenzar en un conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia por un conflicto armado entre la FARC-ELN y las Fuerzas Armadas colombianas. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso no es un conflicto en Venezuela. Es un conflicto de Colombia. Pero peor aún, ignora que la FARC y el gobierno colombiano llegaron a unos acuerdos de paz. Pero él dice que va a ser una guerra entre FARC y ELN y donde Venezuela va a participar. Tenemos que ver nosotros con eso. La fabricación de un caso. Perdón, tengo una moción. Ya voy a terminar. Una moción de orden. Si me dejara terminar, termino en un minuto. Le ruego, usted va a decir lo que quiera. Si me deja terminar. Termine, por favor. Y yo después debatimos, porque vine a debatir. Entonces, lo que quiero decir con esto, para terminar muy rápidamente, es que dijo guerra entre frontera con Venezuela, guerra en frontera con Brasil entre supuestos narcos venezolanos y el ejército, y luego dijo, los países del Caribe que no votan por Venezuela son corruptos. Y por eso es que nosotros no hemos podido aplicar la Carta Interamericana Democrática. Insultó a los países del Caribe completos. Ese es el modo en que nos tratan a nosotros acá. Señora Presidenta, para terminar, sé que he tomado mucho de su tiempo, pero el mundo debe saber la verdad. Este Consejo no es el espacio para avanzar en la promoción del respeto a los principios y valores que rigen las relaciones internacionales. Con todo lo ocurrido hasta ahora, nosotros vemos a la OEA como un instrumento de agresión contra Venezuela. Sus actos son hostiles, inamistosos e inhumanos, y rechazamos que de esta organización siquiera se intente pensar que pueden incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno. Hoy nosotros venimos aquí a denunciar a los traficantes de la guerra, a los que quieren la división entre nuestros pueblos, a los que promueven el desprecio y la xenofobia. Venimos a defender la paz de nuestra región, y Venezuela está dispuesta a trabajar con todos sus hermanos latinoamericanos y caribeños, todos los asuntos que sean necesarios, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la buena fe, pero aquí no. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación de Estados Unidos. Señora Presidente, pido su paciencia. En realidad había preparado una moción para adelantarme a lo que era un ataque previsible. Había decidido no hablar, pero ya que hemos tenido que aguantarnos este discurso de 30 minutos del distinguido canciller de Venezuela, pues quisiera definir algo como quizás error, aunque quisiera verlo con lado positivo, pero más pertinente para el momento. La retórica que estamos escuchando ahora del distinguido canciller de Venezuela es el mismo intento desesperado que hemos visto en el pasado de negar, desviar y distraernos de la realidad innegable y la gravedad y magnitud de la crisis en Venezuela y que va más allá de sus fronteras. Vemos la verdad con nuestros propios ojos y continuaremos con nuestros esfuerzos en colaboración con nuestros socios en la región y en todo el mundo para impedir el colapso continuo del país y mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias.
De nuevo el uso de la palabra de Venezuela, le rogamos que con brevedad. Señora Presidenta, muchas gracias, voy a hacer lo más breve posible, pero no voy a hablar yo. En vista de que todo lo que se ha dicho aquí, lo he dicho yo, se ha puesto en duda, yo le ruego, por favor, ponga la grabación del señor Carlos Trujillo y lo escuchemos todos. Así todos ustedes pueden juzgar por su cuenta. Por favor, el señor técnico, si puede poner la grabación que está a tiro, está lista. Esa es mi única intervención, no más. De aquí me callo. Esta mañana, en Ahora con Oscar Aza, al señor Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA. En exclusiva. Y las primicias que entregó en la mañana de hoy, vamos a repetirlas ahora. Y la cuestión es la siguiente. La Organización de Estados Americanos, OEA, por sus siglas en inglés, convocó para el miércoles 5 de septiembre una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para abordar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela, según consta en la convocatoria. Y aquí tenemos el audio de la entrevista esta mañana. Bueno, 8 de la mañana ya tenemos en la línea telefónica desde Washington al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Embajador, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Para qué se está convocando esta sesión extraordinaria del 5 de septiembre de la Organización de Estados Americanos, de la OEA? Convocatoria que ha iniciado la embajadora de Costa Rica. ¿Se podría invocar en la primera pregunta, en esa reunión, la Carta Democrática? Buenos días. Buenos días, Oscar. No, en esta reunión estamos abordando el tema migrante que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Lo que estamos también aplicando y considerando es las causas por el tema migrante. Y lo que sabemos y lo que los Estados Unidos está poniendo en el texto es el colapso total financiero por una ideología bancarrota y un sistema lleno de corrupción. Y el mismo día, Oscar, el mismo 5 de septiembre, se va a celebrar en las Naciones Unidas una audiencia en el Consejo Permanente sobre el tema de Nicaragua, que yo voy a estar presente también con nuestra embajadora Nikki Haley. Bueno, vamos a hablar primero de Venezuela y después de Nicaragua. En el caso de la OEA, ¿por qué no se ha invocado la Carta Democrática con relación a Venezuela todavía? Bueno, seguimos buscando los votos. Tenemos hoy en día vigente 21, puede ser hasta 22 votos. Nos faltan 2 más votos para llegar a poder aplicar la Carta. Yo creo que no hay explicación porque no se ha aplicado. Yo creo que en este momento todo lo que ha pasado en Venezuela merece que se aplique la Carta. Los caribeños, por deuda y por hasta corrupción, no quieren aplicar la Carta, pero ya ha pasado el momento y lo tenemos que hacer. Ahora bien, se ha reforzado la frontera en el estado de Roraima. En Brasil, el presidente en esta semana, Temer, ha dicho que ha enviado tropas a esa zona. También hay movimiento de tropas colombianas hacia la frontera para tratar de evitar un caos en la zona fronteriza. Con esas movilizaciones militares, ¿pudieran finalmente abocarse a una salida militar con fuerzas multinacionales en el caso de Venezuela o Estados Unidos descarta eso? Bueno, los Estados Unidos no, en este momento todas las opciones, como lo ha dicho el presidente, están sobre la mesa, pero yo pienso, basado en lo que hemos visto en la frontera, no solo en Brasil, pero también en Colombia. Sabemos que el FARC y el ELN están en territorio venezolano, entrando a Colombia, regresando a Venezuela. Esa falta de seguridad en esas fronteras desde Colombia hasta Brasil les ha causado muchísimos problemas a los brasileños y a los colombianos. Venezuela no tiene control de su país, es un país narcoestado, los narcotraficantes, las personas que están involucrados en drogas, en el tráfico humano, en el tráfico de armas y el tráfico de oro, están en esa zona y sabemos que va a llegar el momento que es casi inesperable, pero podemos ver que va a haber un conflicto entre el INN, el FARC y las tropas o colombianas o brasileras, o entre narcotraficantes y tropas brasileras. Hablando del narcotráfico y de la criminalización de algunos o de muchos miembros del gobierno de Venezuela, hemos visto en las últimas semanas nuevas revelaciones de expedientes en el caso de la Florida de 1.300 millones de dólares que han sido lavados aquí, se han confiscado propiedades. También el caso de las revelaciones del diputado Ismael García,
Colombia, con una triangulación desde Panamá, Costa Rica, Caracas, por 1.200 millones. ¿Qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, las fiscalías, para congelar finalmente todos esos activos que son producto del lavado y de la corrupción en Venezuela? Bueno, la Fiscalía en el sur de la Florida lo está haciendo, el Departamento de Estado, basado en muchos de los sanctions Global Magnitsky, lo hemos hecho a varios funcionarios, pero esto es solo el comienzo de la cantidad de dinero que se han robado. Para ponerlo en cuenta, la zona petrolera de Venezuela en los últimos 10 años ha sacado más de, en inglés, 1 trillion. En español no creo que exista hasta el número, 1.000 millones, no más de 100.000 millones de dólares en efectivo en 10 años. La gran mayoría de ese dinero ha desaparecido. No lo han invertido en el gobierno. Lo que han hecho es que el gobierno saca bonos para recaudar más fondos. Los mismos narcotraficantes van a comprar los bonos, el dinero le entra al gobierno y después se los reparten entre los militares y los funcionarios del gobierno. Este es el sistema lavado que han tenido. Y después con esos bonos, las personas que compran los bonos tienen un pedazo de papel que no vale nada, pero lo están comprando con dinero robado y lo están lavando por el sistema financiero internacionalmente. Eso lo sabe el gobierno americano, eso lo sabe, como lo hemos visto, la agencia en el sur de la Florida, en la Fiscalía. Están haciendo todo lo posible para recaudar ese dinero. Ese dinero va a ser necesario en un futuro para reconstruir el país de Venezuela. ¿Le han intervenido activos a Diosdado Cabello en Estados Unidos? De casos pendientes no se habla, pero hay varias personas y funcionarios muy altos, como hemos visto hasta los sobrinos de la primera dama de Venezuela, en que le han encontrado activos. ¿Cuál es la acción inmediata de la OEA luego de estas dos reuniones, una de la OEA y una de las Naciones Unidas, en los casos de Venezuela y de Nicaragua? ¿Qué espera usted como embajador de Estados Unidos medidas que se tomen a corto plazo? Bueno, en Venezuela le van a seguir reclamando por el tema migrante y por la falta, la destrucción de un país que un día, hace un poco tiempo, era bien poderoso. Pero el tema de Venezuela ya ha llegado el colapso total económico, el colapso total de una sociedad, el colapso total de un gobierno. En Venezuela hoy en día no hay gobierno, no hay economía, no hay nada. Yo pienso el tema de Venezuela, ellos no se van a ir por sus propios deseos. Yo creo que va a llegar el momento que los países que están bien afectados en esa zona, el Perú, Chile, Brasil, Colombia, que están llegando con el tema venezolano, van a tener que hacer una decisión bastante difícil, porque yo no pienso que Maduro el día de mañana vaya a recoger su maleta y se vaya a otro sitio. Sabemos también una cosa bien interesante, que siguen diciendo los venezolanos que él viene a las Naciones Unidas ahora en septiembre a dar un discurso. No sé si va a llegar, ellos siempre dicen que van a ir, después al final no llegan, pero sería interesante en las condiciones que esté Venezuela hoy en día que Maduro salga y más que venga a los Estados Unidos. ¿Podría ser arrestado por la Interpol? Yo no sé los detalles legal. Si ellos vienen a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OEA, viajan bajo una visa especial. Yo dude que él venga a los Estados Unidos basado en todo lo que está pasando, y si él no puede ser arrestado, me imagino que muchos de los pandilleros que están con él puede ser que vayan presos. Yo dude que él venga a los Estados Unidos, pero se la está jugando si llega hasta acá. Embajador Carlos Trujillo, como siempre, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Oscar.